Libro, El príncipe que ha de venir. La maravillosa profecía de las 70 semanas de Daniel, con respecto al anticristo. Escrito por Sir Robert Anderson. Apéndice 5. Los 10 reinos. La profecía no nos es dada para hacernos profetizar, y nadie que haya efectuado este estudio de una manera digna dejará de sentir inquietud al aventurarse por el tentador terreno de predecir eventos del porvenir. Por medio de una paciente contemplación podemos discernir de una manera clara las líneas maestras del terreno del futuro, pero, hasta que el día amanezca, nuestra visión de las distancias y de los detalles puede ser inadecuada, si no totalmente falsa. Los grandes hechos acerca del futuro, tan llanamente revelados en las Escrituras, han sido tocados en las páginas precedentes. Para lo que sigue aquí no se pide ninguna deferencia excepto la que se pueda acordar a una opinión piadosa, basada en una búsqueda intensa y cuidadosa. Después de la restauración de los judíos, la característica más prominente del futuro, según las Escrituras, la constituye la división en 10 partes de la tierra romana. El énfasis y la llaneza con que se mencionan los 10 reinos, no solo en Daniel, sino también en Apocalipsis, prohíbe que interpretemos tales palabras como simplemente describiendo una división de poderes tal como la que ha existido siempre desde la fragmentación del Imperio Romano, aunque esta es indudablemente una característica de la profecía. Babilonia, Persia, Grecia y Roma buscaron, cada una en su tiempo, conseguir el dominio universal. Que fuera a existir una confederación de naciones viviendo en buena vecindad era una concepción que nada en la historia del mundo la hubiera sugerido. La principal clave que las Escrituras nos proveen acerca de este tema es la relación entre estos reinos y el Imperio Romano. Pero probablemente se debe conceder una cierta amplitud por lo que respecta a fronteras, pues si no deberíamos tener que elegir entre dos alternativas igualmente improbables, las cuales son o que nuestra propia nación habrá caído al nivel de provincia, sin ni siquiera Irlanda bajo su dominio, o que Inglaterra, que tiene que estar entre los 10 reinos, incluirá el vasto imperio del que esta isla es el corazón y centro. ¿No podemos acaso acariciar la esperanza de que Inglaterra, por mucho que caiga de la elevada posición que, con todos sus fallos, ha mantenido como la campeona de la libertad y la verdad, sea salvada de la degradación de participar en la vil confederación de los últimos días? Estas consideraciones, por lo que respecta a fronteras, se aplican también a Alemania, aunque en menor grado, y Rusia queda desde luego fuera de esta cuenta. La importancia e interés especiales de estas conclusiones dependen del hecho de que el anticristo debe ser al principio un protector y patrón de la apostasía religiosa de la cristiandad, y que Inglaterra, Alemania y Rusia son precisamente las tres potencias principales que se hallan fuera del campo de Roma. Pero no hay duda alguna de que Egipto, Turquía y Grecia estarán entre las 10 naciones, y es probable que estas naciones acepten alguna vez el liderazgo de un hombre que va a aparecer como campeón y patrón de la Iglesia latina. Una solución notable a esta dificultad se hallará probablemente en la definida predicción de que mientras que los 10 reinos reconocerán al final su soberanía, 3 de ellos serán sometidos por la fuerza de las armas. Daniel 7, 24. En Daniel 11, 40, Egipto y Turquía, o la potencia que posea entonces el Asia Menor, quedan mencionados expresamente por sus títulos proféticos como reinos separados en este mismo tiempo. Volviendo de nuevo a Occidente, los nombres de Francia, Austria, Italia y España vienen solos, y así tenemos 10 países ya señalados. ¿Se podrá completar la lista? Quedan Bélgica, Suiza y Portugal, y estos también demandarían un puesto si estuviéramos tratando de la Europa de hoy, pero como estamos tratando del futuro, parece fútil tratar de llevar el asunto más lejos. Se ha arguido confiadamente, por parte de algunos, que así como los 10 reinos estaban simbolizados por los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, 5 en cada pie, 5 de estos reinos tienen que surgir en el este y 5 en el oeste. Este argumento es plausible, y posiblemente cierto, pero su fuerza principal depende de olvidar que desde el punto de vista del profeta el Levante, y no el Adriático, Jerusalén y no Roma, es el centro del mundo. Al esquema aquí indicado se puede suscitar de una manera natural la objeción siguiente: es posible que las naciones más poderosas del mundo, Inglaterra, Alemania y Rusia, no vayan a tener parte en el drama de los últimos días. Pero se debe recordar, primero, que la importancia relativa de las grandes potencias puede ser diferente en el tiempo que esto tenga que ser cumplido, y segundo, que las dificultades de este tipo pueden depender enteramente del silencio de las Escrituras o, en otras palabras, de nuestra ignorancia. Pero me siento obligado a señalar que las dudas que se han suscitado en mi mente acerca de la rectitud de las interpretaciones recibidas del capítulo 7 de Daniel señalan a una solución más satisfactoria de las dificultades en cuestión.
Al especificar la visión del segundo capítulo, los 4 imperios que habían de gobernar sucesivamente el mundo, y como el capítulo 7 enumera también 4 reinos, e identifica de una manera expresa al cuarto de ellos con el cuarto reino de la visión anterior, parece legítima la inferencia de que el alcance de ambas visiones es el mismo en todo su curso. Y esta conclusión es por lo que parece confirmada por algunos de los detalles dados de los reinos tipificados por el león, el oso y el leopardo. Ciertamente, tan fuerte es el alegato, a primera vista, en apoyo de esta postura, que no me he sentido con la libertad de apartarme de ella en las páginas anteriores. Igualmente, me siento obligado a reconocer que el caso tampoco es tan firme como parece serlo, y que surgen graves dificultades en relación con él, y las siguientes observaciones se presentan de una manera provisional a fin de promover la investigación del asunto. 1. Daniel 2 y 7 están en la porción caldea del libro, y, por lo tanto, van unidos entre sí y separados de lo que sigue. Ello fortalece la presunción, que se presentaría en todo caso, de que la postrera visión no es una repetición de la primera. La repetición es muy rara en las escrituras. 2. La fecha de la visión del capítulo 7 es del primer año de Belsasar, y por ello solamente unos 2 o 3 años antes de la caída del imperio babilónico. ¿Cómo, entonces, se podría tomar el surgimiento del imperio babilónico como asunto de profecía? El versículo 17 muestra llanamente que el surgimiento de todos estos reinos era todavía futuro. 3. En la historia de Babilonia no hay nada que se corresponda con el curso predicho de la primera bestia, porque difícilmente sería legítimo suponer que esta visión era una profecía del curso de Nabucodonosor, cuya muerte había tenido lugar unos 20 años antes de que se diera la visión. Además, la transición del león con alas de águila a la condición humana, aunque pueda corresponderse con un declive de poderío, tipifica llanamente una señalada elevación, tanto moral como intelectualmente. 4. Tampoco hay nada en la historia de Persia que responda a la bestia parecida a un oso con la precisión y la plenitud que demanda la profecía. El lenguaje de la versión inglesa sugiere una referencia a Persia y a Media, y la castellana también, pero la verdadera traducción parece ser, se hizo para ella un dominio, en lugar de, se alzaba de un costado más que de otro. 5. Mientras que el simbolismo del versículo 6 parece a primera vista señalar definidamente al imperio griego, se verá, al examinarlo de cerca, que es a su llegada que el leopardo tiene 4 alas y 4 cabezas. Esta era su condición primaria y normal, y fue en esta condición que le fue dado poder. Ciertamente, esto es bien diferente de lo que hallamos en lo que se describe en Daniel 8:8, y lo que realizó el curso del imperio de Alejandro, es decir, el surgimiento de un solo poder, que en su decadencia continuó existiendo en un estado dividido. 6. Cada uno de los 3 diferentes imperios del capítulo 2, Babilonia, Persia y Grecia, fue a su vez destruido y asimilado por su sucesor, pero los reinos del capítulo 7 continuaron todos juntos hasta el final, Daniel 7:12. El versículo 3 parece implicar que las 4 bestias surgieron juntas, y en todo caso no hay nada aquí que sugiera una serie de imperios, cada uno destruyendo a su predecesor, aunque el simbolismo de la visión estaba, en contraste con el del capítulo 2, admirablemente adaptado para haber representado esto. Comparar el lenguaje de la siguiente visión, Daniel 8:3 al 6. 7. Mientras que la cuarta bestia es indiscutiblemente Roma, el lenguaje de los versículos 7 y 23 no nos deja ninguna duda de que es el imperio romano en su fase futura reavivada. Sin endosar la postura de Maitland, Browne, etc., se tiene que reconocer que no había nada en la historia de la Roma antigua que se correspondiera con la principal característica de esta bestia, a no ser que se interprete el simbolismo utilizado de una manera muy laxa. Devorar toda la tierra, pisotearla y triturarla, sería una descripción justa de otros imperios, pero la antigua Roma era precisamente el poder que añadió el gobierno a la conquista, y que en lugar de pisotear y de triturar a las naciones que subyugaba, buscó más bien el amoldarlas a su propia civilización y política. Todo esto, y más se podría añadir, sugiere que toda la visión del capítulo 7 pueda tener referencia al futuro. Hemos visto ya que el poder soberano tiene que ser detentado por una confederación de naciones que al final tomarán como caudillo a un gran Kaiser, y que varios de los que ahora son grandes potencias van a estar fuera de esta confederación. Por ello, es improbable en grado sumo que se obtenga una supremacía tal, excepto después de una tremenda lucha. En este momento la política internacional se centra en la cuestión oriental, que es, a pesar de todo, meramente una cuestión del equilibrio de poderes en el Mediterráneo, el Gran Mar, como la escena del conflicto entre las 4 bestias. ¿No será que la porción inicial de esta visión se refiere a una gigantesca lucha que algún día habrá de venir por la supremacía en el Mediterráneo, que indudablemente conllevará la supremacía mundial?
El león podría quizás tipificar a Inglaterra, cuyo inmenso poderío naval podría quedar tipificado por las alas de águila. El desprendimiento de sus alas podría representar la pérdida de su posición como señora de los mares. Y si tal fuera el resultado de la inminente lucha, estaríamos ansiosos por creer que su curso posterior quedará marcado por una preeminencia moral y mental. La bestia, leemos, fue levantada del suelo, y se puso erguida sobre sus patas a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Si el león británico tuviera un puesto en la visión, no podría omitirse el oso moscovita, y se puede afirmar con certeza que el oso profético puede representar a la Rusia de hoy también como a la Persia de Ciro y de Darío. La claridad del simbolismo utilizado con respecto al leopardo, o pantera, de la visión hace más difícil referir esta parte de la profecía a Alemania o a cualquier otra nación en particular. Sería fácil montarse un alegato ad captandum en apoyo de cada postura así, pero será suficiente observar que, si la profecía está aún sin cumplir, su significado será irrebatible cuando llegue su tiempo. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste. Que Dios te bendiga.